Noticentro 1, CMI. Buenas noches. Las siguientes fueron las tres noticias más importantes del día de hoy en Colombia. El gobierno no reconocerá el resultado de las elecciones en Nicaragua. El presidente Duque declaró desde Israel que Colombia no reconocerá este resultado de las elecciones que fueron realizadas ayer y que prorrogan 5 años más el mandato de Daniel Ortega. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Disidencias de las FARC secuestran a 7 jóvenes en el Tarra, Catatumbo. Los guerrilleros divulgaron video de los muchachos y sus declaraciones. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. El gobierno le cierra la puerta a la eliminación del impuesto del 4 por mil. El viceministro de Hacienda, Jesús Bejarano, en una carta enviada a la presidencia de la Cámara de Representantes, dice que el gobierno se opone al proyecto que elimina el 4 por mil porque generaría un impacto fiscal negativo. Ampliaremos esta noticia en la emisión de las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del día en el mundo hoy. Rechazo general a elecciones en Nicaragua. No fueron ni libres, ni justas, ni transparentes, dice Estados Unidos. Se trató de una pantomima, afirma Biden. Son elecciones ilegítimas, afirma Unión Europea. Solo Rusia, Venezuela y Bolivia apoyan a Daniel Ortega por su victoria. Invasión de visitantes desde hoy a Estados Unidos al reabrir fronteras ese país. Estamos lejos de una solución al cambio climático, dice expresidente Obama en cumbre de medio ambiente. Alemania bate récord de contagios por COVID. Hoy hubo 15.513 nuevos contagios. 45 millones de habitantes del mundo a un paso de la hambruna, dice Naciones Unidas. Bolivia bloqueada por huelga general en primer aniversario de gobierno de presidente Arce. Biden en su peor caída de popularidad, 58% en contra de su gestión. Una adolescente se salva de secuestro por una señal que aprendió en TikTok. Alerta del Ministerio de Salud por relajamiento frente al COVID en Pregunta Yamir. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La gran mayoría de la comunidad internacional rechazó las elecciones en Nicaragua, incluido Estados Unidos, que aseguró que Daniel Ortega fue declarado vencedor en una pantomima y amenazó al país con sanciones, mientras naciones como Rusia y Venezuela celebraron el cuestionado resultado de las elecciones. Las elecciones presidenciales en las que Daniel Ortega aseguró su cuarto gobierno consecutivo con más del 75% de los votos desató una ola de rechazos a nivel internacional. La Unión Europea aseguró que carecen de legitimidad por la ausencia de garantías democráticas y añadió que el país está gobernado ahora por un régimen autocrático que atentó contra la integridad del proceso electoral, que fue aplastada por el encarcelamiento sistemático, el hostigamiento y la intimidación de precandidatos y líderes de oposición. Estados Unidos también reaccionó con fuerza y desde el gobierno de Joe Biden amenazaron con nuevas sanciones por estas elecciones no democráticas. De hecho, el mandatario arremetió contra Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo al advertir que fue una pantomima de elecciones que no fueron ni libres ni justas. El gobierno de Ortega Murillo negó a los nicaragüenses su derecho a votar en elecciones libres y justas y privó injustamente de su libertad a casi 40 personas. Colombia también desconoció el triunfo de Daniel Ortega en Nicaragua por tratarse de un fraude anunciado, según aseguró el presidente Iván Duque. Con los resultados que se han visto, con la forma en la que se ha procedido contra miembros de la oposición, con la forma en la que se ha procedido también frente a expresiones del sector privado y de la prensa, claramente no podemos reconocer los resultados de las elecciones en Nicaragua. Mientras que los aliados del régimen sandinista como Venezuela felicitaron a Ortega y avalaron la que tildaron de legítima e inobjetable reelección, al igual que Rusia, que denunció los llamados de Estados Unidos para rechazar los comicios. Как я понимаю, руководство Белого дома буквально вчера вечером, когда выборы завершились, выступило с отказом их признавать и призвало все другие страны поступить таким же образом. Считаем это неприемлемым. Мы такую линию решительно осуждаем. El gobierno de Bolivia y su expresidente Evo Morales se sumaron al apoyo a Ortega, al igual que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Como la censura
Sin embargo, desde Perú, el mandatario izquierdista Pedro Castillo tuvo una sorpresiva reacción al considerar que las elecciones no fueron libres, justas ni transparentes. Además, aseguró que vulneran la democracia y el Estado de Derecho y merecen el rechazo de la comunidad internacional. El presidente Daniel Ortega se impuso en las muy cuestionadas elecciones presidenciales marcadas por el abstencionismo y el encarcelamiento de opositores. Con un 75% de los votos, el mandatario sandinista aseguró un cuarto mandato consecutivo. Nicaragua celebró unas elecciones presidenciales sin sorpresas y cuyo resultado, además de atornillar en el poder a Daniel Ortega y Rosario Murillo, presagia un futuro que no pinta muy bien para la nación centroamericana, donde el oficialismo consolidó en las urnas el cuarto mandato consecutivo de Ortega, o al menos así lo asegura el cuestionado Consejo Supremo Electoral nicaragüense, que le otorgó un 75% de los votos al líder sandinista. Y aunque el organismo habla de una participación del 65% de los electores, urnas abiertas, un organismo de observación independiente, calculan más de 81% la abstención de la población nicaragüense. De hecho, la apatía electoral y la represión marcaron estos comicios en los que Ortega se aseguró la victoria hace meses porque no tuvo un verdadero rival debido a la cruenta campaña de persecución judicial en la que solo en este año fueron ilegalizados 3 partidos y detenidos 39 opositores, entre ellos 7 aspirantes presidenciales. Ortega, que el jueves cumplirá 76 años, llegó al poder en 2007 y asumirá otros 5 años como presidente, pero después de pasar 14 años en el poder, el sandinista es acusado de instaurar una dictadura en Nicaragua. Y aunque en las calles de Managua ondieron las banderas rojinegras del sandinismo que celebró su cuestionada victoria en medio de fuegos artificiales, música y baile, Ortega consolida su poder en una nación con una grave crisis económica, mientras la migración sigue en aumento. Con un nuevo manual de medidas preventivas contra el COVID-19, Estados Unidos reabrió sus fronteras aéreas y terrestres. Un aluvión de turistas llenó las principales terminales aéreas del país, mientras se vieron largas caravanas de carros en los pasos fronterizos, tanto en Canadá como en México. Nuestro corresponsal en Miami, Hernán Suárez, con los detalles. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches. Buenas noches, compañeros en Colombia. Diríamos que la congestión en el aeropuerto de Miami comenzó desde anoche. Muchos familiares que no se veían desde que comenzó la pandemia han tenido la oportunidad de reencontrarse. Algo muy distinto ocurre en las fronteras terrestres. Allí hay una verdadera aglomeración de gente. A partir de hoy, Estados Unidos reabrió sus fronteras terrestres y aéreas a los visitantes extranjeros vacunados contra el COVID-19, poniendo fin a 20 meses de restricciones de viaje que separaron familias, perjudicaron el turismo y tensaron lazos diplomáticos con buena parte del mundo. Ahora las puertas se abren para los visitantes procedentes de la Unión Europea, así como del Reino Unido, Irlanda, Brasil, China, Irán, Sudáfrica e India. Hasta el momento no ha cambiado nada que se nos haya requerido para nosotros solicitar a una persona que aborde un avión hacia los Estados Unidos. Aunque las restricciones ya no aplicaban para la mayoría de los países latinoamericanos, cuyos residentes viajaron en masa a Estados Unidos desde principios de año para inmunizarse apenas comenzaron a distribuirse las primeras vacunas. Me pidieron la prueba de antivirus, me exigieron firmar una especie de declaración, o sea, algunas cosas distintas antes. ¿Y aquí al entrar? Nada. Los extranjeros que quieran entrar al país norteamericano para visitas no esenciales podrán hacerlo tanto por vía aérea como por las fronteras terrestres, siempre que estén inmunizados con una vacuna autorizada por la OMS y presenten una prueba negativa de COVID-19. Además, la nación norteamericana abrió sus fronteras con Canadá y México, a quienes también se les exigirá comprobante de vacunación. Expertos consideran que la verdadera congestión por esta apertura se vivirá a final de este año. En algunos países, los aeropuertos están facilitando directamente la prueba del COVID. Desde Miami, Hernán Suárez para Noticentro 1 CMI. Gracias, Hernán. Entre tanto, la Casa Blanca hizo una aclaración a los viajeros. Explicó que Estados Unidos aceptará turistas vacunados con combinaciones de fórmulas, pero solo si todas están aprobadas por la OMS.
Nuevas normas está adoptando el gobierno de Estados Unidos para los viajeros internacionales luego de 1 año y medio, con el requisito de una vacunación completa para los visitantes no residentes y una prueba de PCR. Is a big step towards a return to more normal international travel. It aims to protect everyone's health and safety, U.S. citizens as residents, as well as those who seek to visit us. Las autoridades permitirán el ingreso de personas que tengan una mezcla de fórmulas siempre que se trate de dosis en el listado aprobado por la OMS, en el que están las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Covaxin y Covishield. En cuanto a la fórmula rusa, aseguraron que la decisión corresponde a la OMS y recordaron que no ha recibido la autorización, por lo que no cumple con los requisitos. Las dosis de refuerzo no están incluidas en estas nuevas normas, mientras se sigue estudiando la eficacia y duración de la inmunidad otorgada por las vacunas. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que la mayoría de países ha incumplido las metas climáticas del Acuerdo de París y urgió a una presión global sobre los gobiernos para llevar a cabo los compromisos para frenar el calentamiento global. Advirtió que el mundo no está ni cerca de donde debería en la lucha ambiental. Advirtiendo que no estamos ni cerca de donde debemos estar, el expresidente Barack Obama aprovechó su intervención en la cumbre climática COP26 para cuestionar con dureza los pocos avances en la aplicación del Acuerdo de París. We are nowhere near where we need to be yet. For starters, despite the progress that Paris represented, most countries have failed to meet the action plans that they set 6 years ago. Obama hizo un llamado a las potencias a asumir responsabilidades justo en momentos en los que se discuten los altos costos ambientales y económicos que asumen los países pobres, en muchos casos los menos contaminantes, mientras aseguró que no hemos hecho lo suficiente. Most nations have failed to be as ambitious as they need to be. The escalation, the ratcheting up of ambition that we anticipated in Paris 6 years ago has not been uniformly realized. El exmandatario también arremetió contra Rusia y China, dos de los principales contaminantes junto a Estados Unidos, a los que acusó de ignorar los llamados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. I have to confess, it was particularly discouraging to see the leaders of two of the world's largest emitters, China and Russia, decline to even attend the proceedings. And their national plans so far reflect what appears to be a dangerous lack of urgency, a willingness to maintain the status quo. Obama también reconoció que su propio país retrocedió en los objetivos al destacar el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París durante la administración Trump. Sin embargo, indicó que con Joe Biden en la Casa Blanca, Estados Unidos ha vuelto a encabezar los esfuerzos. Justamente en la Conferencia Mundial del Clima, la COP26, el representante de la Unión Europea reveló que la cumbre está a punto de alcanzar un compromiso histórico sobre las reglas de implementación del Acuerdo de París. Se cumple la primera semana de la COP26 con prometedores pactos y anuncios contra el carbón, el metano y la deforestación. El reto de los líderes mundiales es consensuar un plan que acelere la lucha contra el cambio climático y ofrezca financiación sostenible a los países en vías de desarrollo. Yesterday I chaired my first Bureau meeting and I urged negotiators to clear through as many items as possible before the high-level segment with ministers starts next week. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, de llevarse a cabo todas estas acciones climáticas anunciadas hasta ahora, se lograría una reducción de 9 gigatoneladas de CO2 frente al total 22 que deben eliminarse antes del 2030 para lograr limitar el calentamiento del planeta a 1,5 grados, tal como lo estipula el Acuerdo de París. The one thing that I will remind absolutely every colleague of as part of the negotiations is what their leaders said at the start of this summit, where they said that we should work together, that we should build consensus, and that we should try and keep 1.5 within reach. And I hope that is the spirit with which negotiators will continue to approach these discussions. Los gobiernos deben acordar un pacto final al término de la COP26 el próximo 12 de noviembre para alcanzar estos ambiciosos objetivos como la disminución de emisiones de gases a efecto invernadero y estimular las ayudas internacionales a los territorios más vulnerables que padecen sus consecuencias sin provocarlas. Sin embargo, miles de estudiantes, activistas y ciudadanos preocupados por el clima volvieron a manifestarse en la ciudad de Glasgow exigiendo una acción global más ambiciosa.
Y una vez más, el smog ahoga la capital de India, Nueva Delhi, que tiene la peor calidad de aire del mundo. Pero incluso frente a ese estándar, las últimas horas han sido extraordinariamente malas. Una espesa capa de polución cubre por completo esta ciudad de más de 21 millones de habitantes. Los indicadores de calidad del aire señalan que la presencia de gases contaminantes supera casi por el doble los límites máximos de contaminación que la Organización Mundial de la Salud considera tolerables para los humanos. La tasa de contagios de COVID-19 en Alemania alcanzó un nuevo récord. Superó el pico de diciembre pasado. La cuarta ola de COVID-19 se extiende por toda Alemania y ya hay preocupación en las autoridades cuando la campaña de vacunación se estancó por debajo del 70% debido a la resistencia de una minoría hostil a la inmunización, mientras las terceras dosis de refuerzo para las personas mayores se están administrando a un ritmo insuficiente y reaparecen los focos de infección en las residencias de ancianos. Mientras el número de personas en cuidados intensivos en los hospitales podría duplicarse en los próximos días. Solo en las últimas 24 horas el coronavirus dejó más de 15.000 nuevos contagios y 33 muertos, mientras la tasa de incidencia acumulada en los últimos 7 días, que mide el número de nuevos casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, llegó a 200, número que representa un récord desde el inicio de la pandemia hace casi 2 años. En respuesta a la nueva oleada de contagios, las autoridades buscan medidas, entre ellas volver a las pruebas gratuitas, mientras varios estados restringirán el acceso a eventos y a espacios como restaurantes y bares a aquellos que estén vacunados contra el coronavirus o hayan superado la enfermedad. Y Austria endureció hoy las medidas contra quienes aún no se han vacunado contra el COVID-19. Austria estrecha el cerco sobre los ciudadanos reacios a vacunarse contra el coronavirus. A partir de hoy, solo las personas que hayan recibido la vacuna o hayan sido recuperados del COVID-19 tendrán acceso a cafés, restaurantes y eventos de ocio, tanto cultural como deportivo. Estas nuevas restricciones, sumadas a la obligatoriedad de poseer un certificado de inmunización o un test negativo para trabajar, que entraron en vigor la semana pasada, han surtido el efecto deseado de impulsar a más gente a aceptar la vacuna. Estas medidas no solo se aplican a los ciudadanos austriacos, sino también a los turistas que no pueden acceder a los hoteles si no están vacunados. Austria quiere que el turismo de invierno, que es económicamente muy importante para el país, siga adelante a pesar de que el número de contagios está aumentando en toda Europa. Austria en las últimas 24 horas registró 8.178 nuevos contagios por COVID-19 y con el 63% es uno de los países con la tasa de vacunación más baja de Europa Occidental. Naciones Unidas alertó que hay 45 millones de personas al borde de la hambruna, un número muy superior al calculado en 2019, que fue de 27 millones de personas, y esto antes de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19. El hambre se ha disparado en este 2021 con especial fuerza en 43 países, donde 3 millones de personas más que a principios de año están en situación de necesidad urgente de alimentos. Así lo alertó la Agencia Alimentaria de la ONU, asegurando que son 45 millones de personas las que se encuentran al borde de la hambruna. Para el organismo es sumamente preocupante la disparada en la cifra cuando en 2019, antes de la pandemia, el número se situaba en los 27 millones. De hecho, decenas de millones de personas hoy se asoman al abismo gracias a los conflictos, el cambio climático y el coronavirus, que se han convertido en la tormenta perfecta para desencadenar esta crisis humanitaria. La situación es crítica en naciones como el Congo, Yemen y Etiopía, donde más de 2 millones de personas se encuentran al borde de la inanición. Sin embargo, es Afganistán el país que mayor incremento del hambre ha registrado durante este año y donde las familias han sido empujadas al límite justo cuando comienza el duro invierno. Afghanistan, almost 23 million people are marching towards starvation. 8.7 million are on famine's door. 95% of the people don't have enough food. It's a crisis, it's a catastrophe. La crisis se desata cuando los precios de los alimentos alcanzaron este mes su máximo en la última década, según el índice de precios de alimentos de la ONU, lo que no solo hace que la comida esté fuera del alcance de los más pobres del mundo, sino que también aumenta el costo de adquirir comida en los mercados mundiales. El choque fronterizo entre Polonia y Bielorrusia se agrava con la presión de miles de migrantes que se agolpan en la frontera, donde ya fueron movilizadas tropas para contener el éxodo. El límite oriental de la Unión Europea, localizado entre Polonia y Bielorrusia, ha sido el foco de una crisis humanitaria con trasfondo político.
La llegada masiva de cientos de inmigrantes que intentaron cruzar a territorio europeo a través de la frontera polaca encendió las tensiones cuando desde Varsovia denuncian que este grupo de refugiados está bajo control de bielorrusos armados y son ellos quienes deciden la dirección que toman. Esto como una campaña de presión del gobierno de Alexander Lukashenko, a quien se le acusa de orquestar el tráfico de personas en respuesta a las sanciones impuestas por Bruselas. De hecho, desde la Unión Europea le exigieron al mandatario que deje de poner las vidas de personas en peligro, advirtiendo que la instrumentalización de los migrantes por Bielorrusia es inaceptable, mientras se anunciaron nuevas sanciones. Distintos videos publicados por las autoridades polacas evidenciaron la tensa situación entre los cientos de inmigrantes reunidos al pie de la valla de alambre que separa ambos países, mientras decenas de agentes y militares se protegían del otro lado, equipados con escudos y armas. La Iglesia Católica Francesa confirmó que venderá sus activos inmobiliarios y hasta buscará un préstamo para poder compensar a las miles de víctimas de abuso sexual infantil a manos del clero que fueron reveladas por una investigación. En un paso anunciado como decisivo, la Conferencia Episcopal de Francia, reunida en una asamblea plenaria en Lourdes, concluyó con el anuncio de que la Iglesia indemnizará a las víctimas de abuso sexual por parte del clero. Nous avons reconnu notre responsabilité institutionnelle et décidé d'engager un chemin de reconnaissance et de réparation, ouvrant pour les personnes victimes la possibilité d'une médiation et d'une indemnisation. Nous l'avons fait à cause de ce que la SIAZ nous a mis sous les yeux et parce qu'elle nous l'a indiqué et parce qu'elle nous a indiqué fortement ce chemin-là. El anuncio fue hecho tras la divulgación de un escandaloso informe en octubre que indicó que al menos 2.600 menores fueron abusados por obispos y sacerdotes desde 1950. Aunque sin precisar una cifra, la Iglesia entregará una indemnización financiada con sus propios fondos, vendiendo activos inmobiliarios propiedad de la conferencia. La institución también aseguró que podría obtener un préstamo para financiar las reparaciones, pero enfatizó en que no lo hará con donaciones de los fieles. La Cámara de Diputados de Chile comenzó el proceso para la votación de la moción de censura contra el presidente Sebastián Piñera por su vinculación a los llamados papeles de Pandora. El juicio político contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, impulsado tras la publicación de los Pandora Papers, enfrenta a la Cámara Baja una jornada maratónica y llena de interrogantes por la ausencia de 2 parlamentarios que están en cuarentena por COVID-19. Los cálculos de la oposición no son muy optimistas y apuntan a que la falta del diputado y candidato presidencial Gabriel Boric y la de Giorgio Jackson podría hacer que no se logren los 78 votos necesarios para que avance la acusación que busca destituir al mandatario. Un diputado opositor del Partido Socialista anunció una intervención que durará 13 horas y que podría alargar la sesión hasta el martes, con el objetivo de que se pueda incorporar Jackson a la votación, que según el reglamento solo puede ser presencial. El origen de la acusación impulsada por la oposición se sitúa en las presuntas irregularidades en la venta de la minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Sebastián Piñera en las Islas Vírgenes Británicas, apenas 9 meses después de que asumiera el cargo para su primer mandato. En Bolivia se inició una huelga por tiempo indefinido en rechazo a una ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que coincide con el primer aniversario del gobierno del presidente Luis Arce. Al menos 86 bloqueos fueron realizados en distintas ciudades de Bolivia durante el arranque de la huelga indefinida convocada por sectores de la oposición en rechazo a la llamada Ley Madre. Una estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo que lidera el gobierno de Luis Arce, pero que es muy cuestionada por los sectores opositores que consideran que la norma busca imponer un totalitarismo económico y financiero en el país. Lo cierto es que el inicio de la huelga indefinida se dio en coincidencia con el primer año del presidente Luis Arce al frente del Ejecutivo boliviano. Los principales dirigentes del gobernante Partido Comunista de China dieron inicio al 6º Comité Central de la colectividad, que consolidará definitivamente el poder del presidente Xi Jinping. En sus 100 años de existencia, el Partido Comunista de China solo ha aprobado 3 resoluciones sobre su historia y la cuarta servirá para proclamar de manera oficial la entrada del gigante asiático en una nueva era, la de Xi Jinping. A lo largo de 4 días, cerca de 370 dirigentes de la colectividad se reunirán a puerta cerrada, como todos los encuentros del alto mando chino. Y la resolución del encuentro marcará el tono del 20º Congreso Partidario del próximo año, en el que, según la tradición reciente, debería producir
producirse un relevo en el poder después de que Xi Jinping haya completado 10 años en su cargo. Pero el presidente chino, que ha acumulado más poder que ningún otro líder desde los tiempos de Mao Zedong, consiguió en el Congreso previo de 2017 que se abolieran las estipulaciones que imponían un límite temporal a su gestión, y sin un heredero político a la vista, se dispone a prorrogar su ciclo por un tiempo indeterminado. Tras cumplir 10 meses en la Casa Blanca, la popularidad del presidente Joe Biden sufre una estrepitosa caída. Así lo reveló la más reciente encuesta de la cadena estadounidense CNN. A casi 10 meses de su posesión, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se enfrenta a una caída en la aprobación de su mandato. Según una encuesta de la cadena CNN, el 58% de los estadounidenses dice que Biden no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes de la nación, ya que la mayoría desaprueba la forma en que está manejando su trabajo como presidente. La parte que dice que aprueban firmemente el desempeño de Biden se ha reducido a solo un 15% frente al 34% en abril. Ese número nunca bajó del 20% durante las presidencias de Barack Obama o Donald Trump. En total, el 48% de los adultos aprueba la forma en que Biden está manejando el trabajo como mandatario, mientras que el 52% lo desaprueba. En Estados Unidos, la policía reveló detalles del sorprendente caso de una adolescente secuestrada que pudo ser rescatada gracias a una señal que aprendió en la red social TikTok. Una joven secuestrada fue rescatada gracias a una señal de ayuda viralizada en la red social TikTok. La adolescente de 16 años había sido denunciada como desaparecida por sus padres. Neva Lance no había vuelto a su casa en Nashville, Carolina del Norte, y su repentina ausencia causó revuelo. La policía emitió un comunicado en el que pedía la colaboración de los vecinos en la búsqueda y daba una descripción física del adolescente. Las autoridades recibieron una llamada de un motociclista que afirmaba haber visto a una mujer en un auto haciendo una seña viralizada en la red social que significa que está siendo víctima de violencia de género y la situación no le permite expresarlo con palabras. El gesto consiste en levantar la mano con la palma hacia afuera, meter el pulgar dentro de la mano y cerrar los dedos para atrapar el pulgar. Gracias a esta señal, Lance fue rescatada por las autoridades y pudieron capturar al hombre que fue acusado de privación ilegal de libertad y posesión de material que muestra a menores en un acto sexual. La policía de Houston, Texas, abrió una investigación criminal tras la trágica estampida que cobró la vida de al menos 8 personas y dejó más de 300 heridos en un festival musical. Según información revelada por la policía del estado, en el festival se presentó una inesperada estampida donde hubo víctimas entre los 14 y 27 años de edad. El reporte entregado mostró que 300 personas fueron atendidas con heridas leves, moretones y cortes ocasionadas por los empujones de quienes corrieron hacia el escenario de Travis Scott. Una de las hipótesis que están barajando es la posibilidad de que alguien empezara a inyectar droga a los otros espectadores, una teoría que ha estado circulando por redes sociales y que mencionó el pasado sábado el jefe de la policía de Houston. Además, un asistente al concierto que resultó herido denunció al rapero Travis Scott, organizador del evento, por fomentar comportamientos peligrosos e ignorar los riesgos. El denunciante pide una compensación económica de $1 millón. Muy buenas noches. En los próximos días se cumple la fecha establecida por el Ministerio de Salud para cubrir el 70% de la población de nuestro país con al menos una dosis. ¿Cómo va en este momento la vacunación en Colombia? ¿Qué problemas estamos afrontando? ¿Por qué es tan baja la presencia de la gente joven? Nuestro invitado de esta noche es el doctor Dierson Vermont, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud. Doctor Vermont, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. En general, ¿cómo usted ve la concurrencia de nuestros compatriotas a vacunación? Bueno, muy buenas noches, Yamil, muy buenas noches a todo Colombia que nos escucha. Creo que el Plan Nacional de Vacunación va con una muy buena dinámica. En este momento ya más de 31 millones de colombianos de los posibles 35.700.000, que es el dato límite para poder llegar a ese
tan anhelado 70% de la población mínimo con una sola dosis. Hoy 31 millones de colombianos ya recibieron esa primera dosis. Estamos con una meta solo cercana a las 5 millones de personas que nos hacen falta y esperamos que en el mes de noviembre, antes, ojalá del 15 de noviembre, podamos conseguir que esas 5 millones de personas tomen la sabia decisión de llegar a su proceso de vacunación y garantizar que podemos cumplir por lo menos esa primera meta de una dosis para el 70% de la población colombiana. La solicitud de carnet para actividades de ocio ha reactivado la vacunación, ¿no es cierto? Las cifras podrían decirnos que sí. El día viernes vacunamos 402.000 personas, el día sábado vacunamos 321.000 personas o dosis aplicadas, y eso nos da a entender de que efectivamente hay una nueva dinámica en este proceso de vacunación. Pero yo creo y quisiera creer que es más que la población colombiana está entendiendo que ya estamos cerca de la meta. Estamos en un 61%, ya nos faltan sino 9 puntos porcentuales para poder llegar a esa primera meta, y hay una dinámica en la que niños están yendo con sus primos, con sus tíos, con sus abuelos, con sus padres, por supuesto, a cerrar el ciclo de vacunación de la familia, a cerrar ese componente de tener una burbuja de la familia para la protección y garantizar efectivamente que en su hogar, que en su vivienda, que en su casa están todos vacunados. Entonces yo creo que eso sí ha generado una dinámica muy especial y ha aumentado el número de personas que están llegando diariamente a vacunarse. En lo que uno sí advierte cierta relajación es en el uso del tapabocas, ¿no es cierto? Empieza a preocuparnos ese componente, las buenas cifras de vacunación, los buenos resultados epidemiológicos en cuanto al ingreso a unidades de cuidados intensivos y por supuesto de muerte, no nos pueden confundir y no podemos que la gente se equivoque y empiece a relajarse con el uso del tapabocas, con el lavado de manos y por supuesto con el distanciamiento en la medida que podamos estar de otras personas que no corresponden a nuestro núcleo familiar. Y es un llamado, Yamit, es un llamado. Estamos cerca de la orilla, no dejemos de nadar, que nos ahogamos. Estamos muy cerca y debemos hoy más que nunca garantizar el uso del tapabocas para evitar el contagio y seguir de que este posible cuarto pico que siempre hemos hablado y desde el Instituto Nacional de Salud nos han dicho que todos los modelos matemáticos dicen que sí va a haber un cuarto pico, pues que sea más leve, que sea solo de casos, pero no de muertes. Así que, por favor, un llamado muy especial a no relajarnos en las medidas del uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Es fundamental al lado de la vacunación. En cuanto a la ocupación de unidades de cuidados intensivos, en donde se ve mayor ocupación en este momento, doctor Rendón, es en Medellín, ¿no es verdad? Pero no son preocupantes todavía las cifras, gracias a Dios, las estamos monitoreando. Hemos tenido, ojo, unos pequeños incrementos en San Andrés, y eso que allá tenemos el 75% de la población vacunada, pero evidenciamos que se han retirado mucho, se han relajado mucho las medidas de bioseguridad, el uso de tapabocas. Hoy el viceministro y la directora del Instituto Nacional de Salud están en San Andrés precisamente revisando las cifras. En Medellín también tenemos un pequeño incremento en el número de casos y en el número de ingresos a unidades de cuidados intensivos, pero observamos también, no solo en Medellín, sino en el área metropolitana, el relajamiento de las medidas. Bienvenida a la reactivación económica, bienvenidos los conciertos, bienvenidos los restaurantes y los cines llenos. Los queremos así para la reactivación, el empleo y la seguridad y el bienestar de las personas, pero con bioseguridad, con uso de tapabocas, porque poco a poco se nos empiezan a incrementar el número de casos por la presencia de la nueva variante Delta, que empieza a ser dominante en algunos territorios del territorio nacional. El gran llamado de esta noche, la gran invitación que la formula el doctor Rendón es para que no se deje de usar tapabocas en ningún evento. Se puede acudir a cualquier lugar, incluyendo sitios de aglomeración, pero con tapabocas. Ese sería el mensaje. ¿No es cierto, doctor Rendón? Así es, Yamit. La 1408, el decreto 1408 nos dice que listo, vamos a pedir el carnet de vacunación para ingresar a los sitios de aglomeración.
Yo me siento más seguro estando en un estadio si sé que todos alrededor están vacunados. Yo me siento más seguro en un restaurante donde sé que me tengo que quitar el tapabocas para consumir mis alimentos, para tomarme un buen vino. Pero estoy muy tranquilo porque sé que todos a mi alrededor están vacunados. Pero adicional a eso, si tengo que ir a un sitio de aglomeración donde no puedo tener control de distancia, donde no puedo tener control en la socialización con las personas, como en una discoteca, como en eso, pues tengo que estar vacunado y por eso la importancia de la solicitud del carnet de vacunación en esos sitios. Pero fundamental, en todos los espacios por ahora, uso de tapabocas, y si logramos llegar al 70% de la vacunación y continuamos con las medidas, puede que no nos suceda lo que está sucediendo en países como Inglaterra, como en Alemania, que relajaron totalmente la utilización del tapabocas y están teniendo que volver a tomar medidas de restricción o de aislamiento de pueblos enteros o comunidades enteras. No queremos volver a eso, queremos continuar con el proceso de reactivación y de reencuentro de las familias con total bioseguridad, pero sin posibilidad de que retrocedamos en las medidas. Doctor Bermón, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y a ustedes, televidentes, por su presencia también. Mil gracias, doctor Bermón. A usted, Yamid, muchas gracias por la oportunidad. Y los invitamos a que continúen aquí, en Noticentro 1 CM. Noticentro 1 CMI. Colombia no reconoce legitimidad de elecciones en Nicaragua. El presidente Duque dice que se trata de un fraude cometido por una dictocracia. Censura de mi indefensa a Irán origina críticas de sectores políticos. Disidencias de las FARC retienen a 7 jóvenes en el Catatumbo. Asesinan a otro líder social. Muere dirigente sindical de Ecopetrol víctima de atentado hace un mes. Aparatoso accidente en la vía Tunja-Bogotá. Tractomula se queda sin frenos y embiste a 8 vehículos. Indagan cómo chalecos antibalas del Fondo de Vigilancia fueron usados en asalto a depósito de oro en Medellín. 170.000 hectáreas deforestadas en el último año en Colombia. Posibilidad de cuarto pico de contagios sigue vigente si hay relajamiento social. Cuerpo médico urge recibir tercera dosis de vacuna. Nuevo hallazgo de gas y petróleo revela Ecopetrol. Gobierno rechaza desmonte del 4x1000. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Colombia no reconoce los resultados electorales de Nicaragua que permitieron la reelección de Daniel Ortega. Así lo anunció esta noche desde Jerusalén el presidente Iván Duque. Desde ahí informa el enviado especial de Noticentro 1 CMI, Carlos Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Colombia no puede reconocer el resultado de unas elecciones que son el producto de un fraude cometido por una dictocracia encabezada por Daniel Ortega, aseguró esta noche en Jerusalén el presidente Iván Duque. Cuando Noticentro 1 CMI le preguntó al jefe del Estado colombiano si en consecuencia con esta declaración suya las relaciones entre Nicaragua y Colombia quedan en suspenso, respondió: De nuevo, Carlos, vuelvo a la pregunta que usted hace. Colombia no reconoce las elecciones en Nicaragua. Ya hay posturas de varios países que tampoco la reconocen. Entonces, este tipo de decisiones tienen que escalarse al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos o a la Asamblea General. Y yo creo que lo que tiene que garantizar es que haya verdaderas elecciones libres en Nicaragua. El presidente Iván Duque en su segundo día de visita a Israel fue recibido por el presidente Isaac Herzog, quien pidió el apoyo de Colombia para detener el plan nuclear de Irán y combatir el grupo terrorista Hezbollah que está en la frontera con Colombia. El hecho de que Colombia presida el Consejo de la Agencia Internacional de Energía Atómica, espero que con esa función puedan ayudar a luchar diplomáticamente contra el plan nuclear iraní. Como Israel, sé que Colombia también está preocupada por las células terroristas de Irán y de Hezbollah ubicadas en su frontera en Venezuela. Por la experiencia de muchos años sabemos que estos son elementos que hay que detener inmediatamente. El ministro de Defensa Diego Molano en una sorpresiva declaración aseguró que Irán es enemigo de Colombia, tanto como el grupo terrorista Hezbollah. Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y de Hezbollah,
que opera en contra, por supuesto, de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela y por lo tanto es un esfuerzo importante de intercambio de información e inteligencia el que desarrollamos con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa en Israel. Pero el presidente Iván Duque fue más cauto en su reacción frente al tema de Irán y dijo que Colombia tiene con este país relaciones diplomáticas y que piensa pedir información a Irán sobre sus relaciones con el grupo Hezbollah. En el caso particular de Irán, Colombia ha mantenido unas relaciones diplomáticas con Irán, como las ha mantenido también con otros países, pero Colombia es muy claro en cuáles son aquellas amenazas de grupos terroristas y por eso en el mismo diálogo diplomático nosotros también tenemos la capacidad de preguntarle a muchos países cuál es el tipo de relacionamiento que puedan tener con esas unidades. El presidente Iván Duque, como parte de su agenda del día, visitó el Museo del Holocausto, donde rindió homenaje a 6 millones de judíos que murieron como consecuencia de la persecución del régimen nazi de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Rendir un homenaje a las víctimas del Holocausto, rendir un homenaje a los sobrevivientes del Holocausto, pero también siempre hacer la advertencia que ese tipo de discursos, ese tipo de prácticas y ese tipo de demagogia tenemos que confrontarla y evitarla en todo momento y cueste lo que cueste. El presidente Iván Duque también fue recibido por el primer ministro de Israel, con quien pasó revista a las relaciones comerciales, diplomáticas y de cooperación de seguridad que tienen los dos países. Mañana terminará la visita oficial del presidente Duque a Israel. Con Carlos Ruiz desde Jerusalén, Noticentro 1, CMI. Buenas noches. Desconocer las elecciones en Nicaragua y suspender todos los programas de las instituciones financieras internacionales con el régimen de Daniel Ortega solicitaron a la OEA y a la Unión Europea 4 expresidentes latinoamericanos, entre quienes se encuentra el colombiano Juan Manuel Santos. Los expresidentes Laura Chinchilla de Costa Rica, Ernesto Zedillo de México, Fernando Enrique Cardoso de Brasil y Juan Manuel Santos de Colombia no titubean en llamar dictador a Daniel Ortega, reelegido con una masiva votación en Nicaragua. Mediante este comunicado público, solicitan la coordinación de las instituciones democráticas del continente y Europa, más los organismos internacionales que corresponda para denunciar con firmeza el carácter antidemocrático de este acto electoral y llamar a desconocer sus resultados. Dicen los expresidentes que Nicaragua es un tema prioritario para la región y que por eso debe ser tratado su tema en la Asamblea General de la OEA que organizará Guatemala entre el 10 y el 12 de noviembre. Profundizar el aislamiento internacional del régimen, incluida la suspensión de Nicaragua de la OEA. Convocan los exmandatarios a que en Nicaragua todas las fuerzas trabajen de manera unida. Unidad de acción frente al gobierno que ya no oculta su carácter dictatorial. Y prácticamente piden un aislamiento del gobierno de Daniel Ortega. Suspender todos los programas o negociaciones en el seno de las instituciones financieras internacionales y regionales. Dicen en su misiva que hace 4 décadas los nicaragüenses trabajaron por derrotar una dictadura y que hoy tienen otra. La calificación como enemigo que hizo el ministro de Defensa sobre Irán originó todo tipo de críticas desde diferentes sectores políticos. Las críticas al ministro de Defensa Diego Molano llovieron luego de que afirmara que Irán y Hezbollah son enemigos de Colombia, primero desde el Partido Comunes. Las relaciones internacionales sirven para entablar diálogos y construir canales de comunicación con otros estados, y no para estar declarando enemistades. ¿O no tiene Irán embajada en nuestro país? Urgente un cursito básico de diplomacia para el gobierno. Siguió Gustavo Petro. Ministro Diego Molano. ¿Puede Colombia considerar enemigo a un país con el que mantiene relaciones diplomáticas? ¿Puede un ministro ponernos en circunstancias bélicas con un país que nunca nos ha hecho daño? También Sergio Fajardo. Molano, ministro de Defensa de un gobierno al que la seguridad se le salió de las manos, nuevamente demuestra su poca rigurosidad y preparación para el cargo, al dar declaraciones cerradas sobre temas que no le corresponden. Otro ejemplo más de la desorganización del gobierno. A estas críticas se sumaron congresistas como el senador liberal Luis Fernando Velasco y el representante a la Cámara José Daniel López. En la región del Catatumbo, en norte de Santander, un grupo de hombres que se identificó como de las disidencias de las FARC secuestró a 7 personas. Un video que se hizo viral donde un grupo de las disidencias con uno de sus comandantes anuncia el secuestro de 7 jóvenes del municipio del Tarra por ser consumidores de estupefacientes. El alcalde de esta jurisdicción del Catatumbo, Yair Díaz, hizo referencia a los plagiados. Estas personas son muy conocidas del casco urbano, algunos tienen actividades comerciales, otros son
personas que tienen actividades en el campo. Según pudo conocer la comunidad, los guerrilleros impondrán una sanción a los 7 jóvenes que los obligaron a pedir perdón ante las cámaras. Ahora no se sabe qué tiempo van a durar en su poder. Los testimonios que hay de la comunidad es que sí lo van a tener por un tiempo determinado, donde ellos han impuesto una sanción de acuerdo a sus criterios como grupo y supuestamente por consumidores y expendedores de alucinógenos. La zozobra es absoluta de los habitantes de este municipio del Catatumbo, golpeado por la violencia. Ellos claman por una pronta liberación. Y 2 líderes sociales murieron en las últimas horas en el país. Fueron asesinados, uno en Córdoba y otro en Santander. Luis Alberto Ramos Bertel, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Antonio, en Montelíbano, fue el líder asesinado este lunes en el sur de Córdoba. Edgar Garcés Abdala, secretario de Gobierno del departamento, se refirió al hecho. Los hechos que le generaron la muerte a esta persona no fueron con armas de fuego, sino al parecer pues con armas contundentes. Eso pues de pronto indicaría de que no fue objeto de grupos armados al margen de la ley o de cualquier grupo delincuencial común y corriente. Agregó que el líder comunitario no había denunciado amenazas. Por otro lado, en Puerto Wilches, Santander, falleció en las últimas horas Robinson Jiménez, afiliado a la Unión Sindical Obrera USO, quien había sufrido un atentado hace un mes. Un aparatoso accidente se presentó en la vía Tunja-Bogotá. Un vehículo de carga que se quedó sin frenos embistió a varios carros particulares y al menos 8 personas resultaron con lesiones. Impactantes imágenes se conocieron del siniestro vial que se presentó este lunes en la vía Tunja-Bogotá, en el municipio de Chocontá, Cundinamarca, a 2 kilómetros del peaje Albarracín. Vehículo tractocamión, al parecer por fallas mecánicas, colisiona contra otros 8 vehículos que se encuentran en la vía. Las autoridades confirmaron que 8 personas resultaron con lesiones, de ellas 5 con heridas de gravedad remitidas al hospital de ese municipio, 2 con diagnóstico reservado que tuvieron que ser remitidas a Bogotá. En otro accidente en la vía Cajamarca al Alto de la Línea, 2 personas fallecieron. Un señor de aproximadamente 40 años y una señora de aproximadamente 35 años que, teniendo en cuenta la gravedad de la colisión, fallecen en el lugar de los hechos. Este año se han presentado al menos 18.500 accidentes viales en el país. Han muerto en las vías 5.256 colombianos. Autoridades en Bogotá investigan cómo los chalecos comprados por el extinto Fondo de Vigilancia y Seguridad terminaron en manos de delincuentes en Medellín que realizaron el robo a una empresa fundidora de oro. Se ordenó revisar el inventario de la entidad que desapareció en 2016. 5 años después de su liquidación, el cuestionado Fondo de Vigilancia y Seguridad sigue dando de qué hablar. El desorden administrativo que reinó en esta entidad habría sido el caldo de cultivo perfecto para que los elementos de seguridad adquiridos, como chalecos antibalas, hayan terminado en manos equivocadas. Había un caos administrativo, una bodega que había cosas vencidas, como también había cosas nuevas que nunca se recibieron. Ese material de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad ha estado rodando y posiblemente ha hecho parte de otros actos criminales. Si no hubiera sido por la incautación, las autoridades no se habrían percatado del fenómeno. El Fondo de Vigilancia dejó de operar en el 2016, pero se desconoce qué pasó con el amplio inventario. Había ahí motos, subways, chalecos, unos elementos de seguridad que compró incluso Jaime Castro, o sea, había cosas ahí guardadas desde hace 20 años. El distrito está investigando y se comprometió a hacer un reconteo del inventario para identificar de dónde salieron los chalecos que usaron los atracadores en Medellín. Estamos haciendo un análisis de los archivos para tener la trazabilidad clara de cuáles elementos fueron adquiridos, cuáles fueron dados de baja, cuáles están todavía en inventario. El fabricante aseguró que los chalecos vendidos al fondo en 2012 fueron alterados y están siendo comercializados por una empresa en Bogotá. Hemos colocado denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía con respecto a una red que vende chalecos vencidos y usados de nuestra marca, que son comercializados a través de una empresa Baraya en Bogotá, una tienda militar. Por encargo del Fondo de Vigilancia, el Ejército era el encargado de dar de baja estos elementos de seguridad. En el Consejo de Bogotá denunciaron que los policías que accionaron sus armas contra civiles en las protestas del 9 y 10 de septiembre en la ciudad, en lugar de ser retirados, fueron condecorados.
14 meses después de las noches violentas que vivió Bogotá el 9 y 10 de septiembre, que dejaron 10 personas muertas, ninguno de los policías involucrados ha sido retirado. La propia policía nos señala que estos uniformados siguen trabajando, especialmente en aquellas actividades de tipo patrullaje en algún CAI de la ciudad. Por el contrario, 3 uniformados imputados por estos hechos han recibido condecoraciones. Los patrulleros Andrés Díaz, Jorge Andrés Lazo y John Gutiérrez recibieron esas felicitaciones el pasado 17 de febrero. Solo hay 2 casos en indagación, pero fueron más de 70 personas heridas con arma de fuego. Hasta el momento no hay ni una sola condena. En Barranquilla, un mayor de la policía fue suspendido temporalmente de su cargo por los presuntos vínculos con la organización criminal Clan del Golfo. El mayor John Freddy Cifuentes, según la Fiscalía, es el mencionado en audios por 2 presuntos integrantes del Clan del Golfo, Charris y Ángel, que lo identifican como El Man. Fue en una audiencia de imputación en la que el ente investigador divulgó la conversación en la que se le señala como un colaborador de esa organización criminal. El man está necesitando barra para el Estado. Si no se lo consiguen, no trabajan más con el man. Así que si lo dejamos quieto, no molesto, hablo con el capitán, hermano, mañana viernes almorzamos, me presenta a los pelados y la vaina. Y nosotros procedimos a aperturar las investigaciones disciplinarias, penales, a que haya lugar. El uniformado tenía 16 años de servicio en la policía y para la época de los hechos era el comandante del Distrito 1 de la policía en Barranquilla. Temporalmente, el oficial fue separado de su cargo. Se conocieron algunas de las pruebas que tienen las autoridades en contra de los 5 jóvenes capturados en Bogotá, señalados de pertenecer a la primera línea y de cometer actos vandálicos en la localidad de Suba. La Policía Metropolitana de Bogotá dio a conocer algunas de las pruebas que tiene en contra de los 5 jóvenes que supuestamente pertenecen a la primera línea y que fueron capturados por presuntamente cometer actos vandálicos durante el paro nacional. Se trata de interceptaciones telefónicas que, según la policía, demuestran la participación de los jóvenes en delitos como secuestro, tortura, concierto para delinquir y daño en bien ajeno. Lo que pasa es que yo tengo el chaqueta debajo, y podemos hacer cambio de ropa y como yo el conserje de derechos humanos, entonces podemos salir de esto ya que le pasa. Bueno, papi, la vaina es así, yo lo saco como derechos humanos, ¿sí me entiendes? Pero, a ver, ¿usted está lejos del de uno? ¡No, suena el machete, súbanlo! Oye, háganme historia en la cuenta. No, me da el porque la gente no me molesta y yo estoy con un machete al frente en línea de choque. Por su parte, la defensa de los capturados solicitó que se revoque la detención domiciliaria que les fue impuesta, argumentando que las pruebas que tienen las autoridades no demuestran la culpabilidad de los jóvenes. La Corte Constitucional fallará esta semana una tutela sobre el proceso penal que afronta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Varios juristas explicaron los posibles escenarios de decisión. Los abogados del expresidente Uribe presentaron una tutela pretendiendo que se caiga la decisión de un juez que avaló la indagatoria que rindió ante la Corte Suprema de Justicia como un acto de imputación de cargos. ¿Qué pasaría con el caso por presunto soborno y manipulación de testigos si la Corte Constitucional rechaza esta tutela? El proceso continuaría tal como está, es decir, que la Fiscalía no podría directamente ordenar la preclusión del proceso, sino que tendría que pedir autorización del juez. Si llega a negar la tutela, quiere decir que lo actuado hasta ahora está bien. Esto pasaría si le conceden la tutela. Entonces el expresidente y exsenador no estaría formalmente vinculado a un proceso y la Fiscalía tendría o que llamarlo a imputación de cargos y posteriormente acusación o por el contrario archivar las diligencias. El otro escenario sería que la Corte declare improcedente la tutela del expresidente sin pronunciarse de fondo al considerar que todavía tiene otros mecanismos jurídicos. Un juez de Cúcuta envió a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar a alias Aurelio, señalado como autor intelectual de los atentados terroristas contra el presidente Iván Duque y contra la Brigada 30 del Ejército en norte de Santander. A alias Aurelio, presunto miembro del Frente 33 de las FARC, la Fiscalía le imputó concierto para delinquir agravado, terrorismo, tentativa de homicidio y daño en bien ajeno.
Según la Fiscalía y la Policía, alias Aurelio fue el encargado de conseguir las armas y los explosivos para los atentados del 26 de junio en contra del presidente de la República y del 15 de junio en contra de la Brigada 30 del Ejército. Durante la audiencia se conoció que alias Aurelio ocultaba sus actividades guerrilleras bajo la fachada de un líder de la región, que fue candidato al Consejo de El Tarra por el Partido Comunes y que planeó un autoatentado para conservar un esquema de escoltas de la Unidad Nacional de Protección. La deforestación se disparó en Colombia en los últimos 5 años tras la desmovilización de las FARC y su salida de los territorios. La ganadería, el cultivo de coca, la minería ilegal y la desigualdad económica son las principales causas del recrudecimiento de este fenómeno. Solo en el último año fueron arrasadas más de 170.000 hectáreas de bosques tropicales. La alerta fue lanzada por Crisis Group, una organización no gubernamental de carácter internacional y que asegura que en el país durante el periodo 1990-2016 se eliminó la vegetación de más de 6 millones de hectáreas. Tan solo en 2017 se destruyeron casi 225.000, aproximadamente el 2,6% del total de desforestación mundial. Para ese año y en 2020, el país perdió más de 170.000 hectáreas de bosque. La deforestación de una hectárea de tierra bajo los esquemas de antes del Acuerdo de Paz estaban asociados principalmente a la plata que tenían los finqueros. Y en este momento hay unos flujos económicos adicionales que propician esta deforestación. La principal razón del aumento de la deforestación tiene que ver con la salida de las FARC de sus territorios tras la firma del Acuerdo de Paz y la no presencia del Estado. La ganadería se destaca como la principal causa de deforestación. Al abastecer cadenas de suministro legales, causa no mayor pérdida de bosques que la coca, la tala ilícita o la minería ilegal de oro. Según el estudio de Crisis Group, la deforestación contribuye al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y supone una amenaza especial para Colombia. Un aguacero cae lo que cae en un mes, por ejemplo, y eso cae sobre una cuenca en el Cauca o una cuenca en el río Magdalena deforestada no el año pasado, sino deforestada hace 20, 40, 50 años. Toda esa agua que cae en la dinámica hídrica pues genera las inundaciones. Ante un débil Estado de Derecho y una limitada presencia estatal, la deforestación en Colombia se ha escapado del control y la supervisión oficial, asegura Crisis Group. El director de estudios COVID-19 en Colombia, el doctor epidemiólogo Carlos Álvarez, advirtió que no es momento de dejar de usar el tapabocas, porque la posibilidad de un cuarto pico de la pandemia sigue latente. La tendencia a un aumento en los últimos días de contagios y fallecimientos por COVID-19 en parte obedece a propagación de la variante Delta, a la renuencia de un sector de la población frente a la vacuna, a la intensificación de las lluvias y el invierno y a una mayor interacción social. Las personas que tienen mayor riesgo de complicarse, como son las personas mayores de 60 años, actualmente reciben su tercera dosis, rápidamente pues también se disminuye el riesgo de que si aparecen casos, no aparece un número importante de personas complicadas. ¿Es prudente no usar tapaboca en sitios públicos? Debemos ser conscientes que esto es un riesgo. O sea, todavía no es un momento efectivamente para estar sin tapabocas y sin otras medidas de autocuidado. Entre tanto, en ciertas regiones ha disminuido la disponibilidad de camas UCI, como en Medellín y Antioquia, en Pereira, en Armenia, en Ibagué y en Bogotá. El país cuenta con 11.107 camas, de las cuales apenas están disponibles 4.930. Este lunes Colombia reportó una caída en los contagios y las muertes por COVID-19. Bajan los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este lunes el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.917 personas se infectaron de COVID-19. Sin embargo, los casos activos bajan a 12.089. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 38. El total de fallecidos por COVID-19, 127.571. Recuperados aumentan con otros 1.925 para un total de 4.860.315. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El viernes con 1.975 casos, 39 muertes. El sábado 1.999 casos, 32 fallecidos. Ayer 2.061 contagios, 45 muertos. Hoy 1.917 casos, 38 fallecidos. Más de 5.000 niños y niñas menores de 11 años fueron vacunados en colegios públicos y privados de Bogotá. Este lunes inició la vacunación masiva de niños y niñas entre 3 y 11 años en los colegios públicos y privados de la ciudad. Yo creo que como padres debemos de cumplir con nuestra obligación de cuidar la salud de los niños.
Los puntos de vacunación llegaron a más de 50 instituciones. Los alumnos tenían que estar acompañados y con consentimiento informado. Yo siempre soy valiente. Padres de familia celebraron la estrategia, pues por estos días la congestión se ha tomado los principales puntos de vacunación de la ciudad. Hay mucha gente, es mucho desorden, en cambio aquí solo van a vacunar a los niños. La meta es inmunizar a más de 800.000 estudiantes, hasta ahora van 29.000. Gremios médicos le pidieron hoy al gobierno que otorgue prioridad a los trabajadores de la salud para aplicarse las vacunas de refuerzo contra el COVID-19. En carta enviada hoy al ministro de Salud Fernando Ruiz, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, gremio que representa a las organizaciones médicas del país, solicita que el gobierno les dé prioridad a los trabajadores de la salud, enfermeras y médicos para la aplicación de terceras dosis o refuerzos de la vacuna contra el COVID-19. Hoy tenemos a la mano esa tercera dosis para aquellas personas que sean más susceptibles de adquirir la enfermedad de manera gravemente. Por favor, acudamos a esta vacunación de la tercera dosis. Y por supuesto no dejemos en el olvido al talento humano en salud, que está allí expuesto día a día al COVID-19. Trabajemos también en pro de que este talento humano en salud pueda recibir esta tercera dosis. Buena parte de los médicos que fueron priorizados para la aplicación de los esquemas de la vacuna contra el COVID-19 ya cumplieron 6 meses o más después de haber recibido dicho esquema. La tercera dosis de la vacuna hasta ahora solo está autorizada para los mayores de 60 años. El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, destacó el avance del retorno de los y las trabajadoras a la presencialidad. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, reveló hoy que el 75% de las empresas en Colombia han regresado a la presencialidad, especialmente en los sectores de la construcción, infraestructura y turismo. Cerca de 3-4 millones de personas están totalmente en la presencialidad y el resto depende de cada actividad y cada empresa lo están haciendo, y hay actividades que la virtualidad no da, lo tienen que hacer presencialmente. También señaló que la mayoría de los 5 millones de empleos perdidos durante la pandemia se han reactivado. Solo faltan 100.000 para mejorar los índices de ocupación en el país y alcanzar los 10 millones de puestos de trabajo que se tenían en 2019. Con la estrategia de financiar el 25% para entre jóvenes entre 18 y 28 años, 15% para mayores de 28 años, mujeres, y el otro beneficio para hombres mayores de 28 años con el 10%, creemos que vamos a entregar un dato de más de 100.000 subsidios, 100.000 nuevos puestos de trabajo. Las declaraciones del ministro se dieron durante el anuncio de la construcción de un fondo Emprender con el SENA en Cali. El robo de alcantarillas, cestas de basuras, maletines, entre otros elementos del mobiliario público de Bogotá, le ha representado a la ciudad pérdidas económicas superiores a los 180.000 millones de pesos en lo corrido de este año. Noticentro 1 CMI realizó un recorrido por 3 localidades de Bogotá donde se denunció el robo masivo de tapas de alcantarillas, cestas de basura y maletines viales. Kennedy, Puente Aranda y Ciudad Bolívar son las localidades blanco de los delincuentes. Según el concejal de Bogotá, Andrés Onzaga, este año le ha costado a la capital 18.000 millones de pesos la reposición de este mobiliario. Este es un negocio multimillonario, 18.000 millones de pesos podría ser perfectamente el presupuesto de una localidad como La Candelaria, y es increíble que hoy no tengamos ninguna captura, ninguna medida. Son 12.000 tapas de alcantarillas robadas en 10 meses del año. Pero este semestre sí se ha disparado. Solo en este semestre ya completamos la cifra de lo que llevamos en 2019 y 2020. Bandas delincuenciales le han apostado a este delito que pasa desapercibido ante los ojos de diferentes entidades. Estamos en un llamado de atención a la administración, a cada entidad responsable, al acueducto en su caso, a la UAF también en el propio, para que tomen las medidas necesarias. Se han robado este año 461 maletines viales, por lo que la ciudad ha tenido que pagar 162 millones de pesos. El senador liberal Luis Fernando Velasco se sumó hoy oficialmente al pacto histórico que lidera Gustavo Petro. Dice que competirá con el jefe de la Colombia Humana en una consulta interpartidista para escoger un candidato único a la presidencia. El senador Luis Fernando Velasco, quien toda la vida ha militado en el Partido Liberal, se declaró hoy rebelde. Se sumó a las filas del pacto histórico y anuncia que competirá con Gustavo Petro por la candidatura presidencial de esa multiplicidad de fuerzas de izquierda. Es el acto de adhesión al pacto histórico. Y nosotros tenemos con claridad
la capacidad de dar una lucha política porque el partido le entregue el aval al pueblo. En acto celebrado en la capital de la República, Petro dijo que en 2022 toca ganar o ganar. Si en las elecciones del año entrante gana el uribismo, ¿ustedes saben lo que puede pasar? Vamos al abismo. Dice el senador Velasco que sumarse al pacto histórico no es traicionar a su partido. El abogado del cantante J Balvin y la Presidencia de la República le pidieron al Consejo de Estado que rechace por improcedente una tutela contra el artista y contra el gobierno por la canción Perra. El abogado del artista asegura que él ya retiró de las plataformas digitales el controvertido video de Perra y que ofreció excusas a las mujeres a través de un video. También advierte que la letra de la canción no vulnera a las comunidades afrodescendientes. Por su parte, la Presidencia de la República advierte que en Colombia está prohibida la censura. Ecopetrol anuncia un nuevo hallazgo de petróleo y gas. El descubrimiento está ubicado en Agua Azul, Casanare. Se trata de un nuevo campo de hidrocarburos ubicado en el llamado Piedemonte Llanero, en el municipio de Agua Azul, departamento de Casanare. El resultado del nuevo hallazgo se encontró la presencia de petróleo con al menos 30.000 barriles solo en las pruebas iniciales. También se obtuvo gas en un registro de 8.2 millones de pies cúbicos. Que este éxito exploratorio también se logró con excelente desempeño en términos de salud, de seguridad industrial y de medio ambiente. Ecopetrol, que opera el 100% de este pozo, se encuentra cercano a la infraestructura de los campos Cusiana y Cupiagua. Que tiene una ubicación estratégica importante, ya que está en la cercanía de los campos de Cusiana y de Cupiagua, que hoy aportan el 60% del gas que consumimos los colombianos. El descubrimiento contribuye a mantener la seguridad energética del país. La DIAN anunció hoy una reducción de intereses de mora a deudores de impuestos nacionales bajo la condición de ponerse al día antes del 31 de diciembre o de solicitar acuerdos de pago. La DIAN comenzó a implementar beneficios autorizados en la reforma tributaria que expidió el Congreso, como la reducción del 80% en las sanciones y los intereses de mora de quienes tienen cuentas pendientes por impuestos. ¿Qué debe hacer? Pagar sus obligaciones antes del 31 de diciembre del año 2021, aplicando los descuentos en sanciones e intereses que acabo de mencionar. Si usted no tiene los recursos para ponerse al día, puede acceder a nuestras facilidades de pago, para lo cual debe ir a una de nuestras seccionales y solicitarla. Los contribuyentes que deseen solicitar facilidades de pago ante la DIAN deberán reportarlo antes del 10 de diciembre. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El gobierno rechazó el proyecto aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes que pretende desmontar el impuesto del 4 por mil. Según la carta enviada por el Ministerio de Hacienda a la presidenta de la Cámara de Representantes, la iniciativa, que busca eliminar el 4 por mil, generaría un impacto fiscal negativo. Si bien incorpora algunas fuentes de ingreso adicional, las mismas no serían suficientes para compensar la pérdida estimada que recaería sobre el recaudo. Se indica que las demás fuentes de recursos contempladas en el proyecto de ley son abstractas y difícilmente cuantificables. La autora del proyecto, la representante Catherine Miranda, dice que insistirá con la iniciativa. Hay que dejarle claro a la ciudadanía que, por fortuna, esta iniciativa legislativa no necesita el aval del gobierno nacional, por lo cual vamos a seguir trabajando en el Congreso para sacarla adelante. En primer debate tuvimos votación por unanimidad, todos los partidos políticos nos acompañaron y esperamos que ahorita en la plenaria pase lo mismo. Y si de lo contrario, la ciudadanía se dé cuenta qué partidos políticos apoyan la eliminación del 4 por mil y cuáles no. Cabe recordar que este proyecto fue aprobado en primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara y está pendiente por surtir su segundo debate en la plenaria de esta corporación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,41% a 1.394 puntos. La acción de Terpel fue la que más subió, con una valorización de 2,41% a 8.720 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 1,93% a 21.870 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación positiva de
1,60% a 2.923 pesos. El Sistema de Información de Precios reportó alza de precios en varios productos básicos de la canasta familiar durante el mes de octubre. De acuerdo con el informe del CIPSA, los precios de varios productos básicos de la canasta familiar en las centrales mayoristas registraron incrementos en su cotización, principalmente en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Cúcuta y Cartagena. La tendencia se da por el impacto de las lluvias en varias regiones del país que ha dificultado la recolección en zonas productoras. Para la capital del país, el producto que más subió durante el mes de octubre fue la papa, al llegar a los 874 pesos el kilo, lo que significó un alza de 11,62%. También la harina de trigo se incrementó a 2.408 pesos para un alza del 11%. En Cali el producto más caro es el pepino cohombro, el cual llegó a los 1.208 pesos con un alza del 55,67%, mientras en Pereira el lulo fue el que más subió a 4.086 pesos con un aumento de 44,89%. Por su parte, Cúcuta registra la pierna de res con el mayor alza a 19.917 pesos y en Cartagena el queso costeño con un aumento en su cotización de 13.920 pesos. Pese a los precios, la oferta se mantiene sin problema, garantizando el abastecimiento de alimentos para la temporada de fin de año. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.874 pesos con 41 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.504 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 99 centavos. El azúcar se transó en 19,91 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82 con 22 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $83 con 67 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.923 pesos.